Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la búsqueda de información en Internet y las bibliotecas digitales. Entonces, primero es importante que tengamos claro qué es la información. Entonces, la información podemos decir que es un conjunto organizado de datos que ya sea que fueron compartidos o que fueron transmitidos, pero que contienen un mensaje claro, específico. La información la podemos clasificar en información privada, en información pública, en información interna, en información externa, en información personal, dependiendo de dónde se origina esta información y qué tipo de personas tienen acceso a esta información. Vamos a ver una de las definiciones que nos da Hidalberto Chiavenato, el cual es un escritor brasileño que está enfocado en la gestión de empresas y en los recursos humanos. Él nos dice que la información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado de modo tal que reducen la incertidumbre y que aumentan el conocimiento de quien recibe esta información. Estos datos se encuentran disponibles al instante de uso inmediato y sirven para clarificar la incertidumbre que tengamos sobre determinado tema. También es importante resaltar que la información nos permite, nos aportan cosas, ya sean en aspectos culturales, en aspectos educativos, también nos ayuda en la toma de decisiones. Entonces, esta definición es importante resaltar que la sacamos de los recursos que nos otorga la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el año 2024. Otra cosa que es importante tener en cuenta al momento de buscar información es qué es un motor de búsqueda. Entonces, un motor de búsqueda es un sistema informático que se encarga de encontrar archivos guardados que se encuentran en un servidor web mediante el uso de arañas web. Las arañas web son programas que se encuentran automatizados que realizan búsquedas en páginas de Internet, reuniendo los intereses o los conceptos de interés que tiene un usuario. El uso de estos buscadores nos permite, por ejemplo, optimizar la selección de la información que necesitamos de acuerdo a un criterio específico de búsqueda que hayamos realizado. Técnicas que son importantes que tengamos en cuenta cuando busquemos información. Entonces, entre estas encontramos. Primero vamos a analizar que las técnicas de información son importantes porque permiten al usuario indagar sobre un determinado tema. También le ayudan a la optimización de estos procesos de selección de la información que vamos encontrando, ya que como vimos anteriormente, se analizan los datos que puedan haber sobre una temática en específico y lo que nos ayuda también en que podamos recolectar una información más precisa. Por esto es importante que usemos criterios más puntuales con el fin de que nuestra búsqueda sea más pequeña o más específica, más concisa. Es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, las fuentes de información, los formatos en los que vamos a encontrar esta información, también algunas pautas para realizar la búsqueda y las herramientas lógicas de búsqueda. Entonces, en las fuentes de información tenemos tres, que son las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Estas fuentes de información son documentos, testimonios o páginas que nos transmiten una serie de datos sobre un tema en específico. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, son datos que encontramos en páginas, en libros o en revistas que nos ayudan a que nuestros trabajos tengan mayor solidez. Dentro de las fuentes primarias son las que ocurren, son información que ocurre en el momento, o es información, como decimos popularmente, de primera mano. Es decir, que nos ofrecen información nueva o original, verdadera. Esta información está basada de pronto en investigaciones o en vivencias y nos muestra información sobre inventos, sobre experimentos, sobre experiencias. Las encontramos en revistas, en artículos, en tesis, en monografías, en patentes, entre otros. También tenemos las fuentes secundarias. Estos son los que recopilan un poco de las fuentes primarias y nos muestran acontecimientos del pasado. Entonces, dentro de estas, pues tienen material que previamente ya conocíamos y nos aportan una información más puntual mediante el uso de consultas rápidas. Estas normalmente las identificamos como obras de referencia.
Las encontramos en diccionarios, en enciclopedias o en periódicos. Y las fuentes terciarias son las que nos sirven de guía, es decir, las que reúnen las fuentes primarias y secundarias, haciéndolo un poco más sencillo la información que estemos buscando. Estas nos muestran más que todo como guías. Las encontramos en las guías de las obras de consulta, en los almanaques, en cronologías y en instructivos. Acá tenemos un ejemplo de cada tipo de fuente. Entonces, en la fuente primaria tenemos una ley debido a que se origina o es publicada desde la parte en la que se origina. En este caso, es una ley colombiana, es decir, desde el Congreso de la República. También tenemos un ejemplo de la ley secundaria, que es un atlas del cuerpo humano, es decir, reúne información primaria acerca del cuerpo humano y nos ofrece una información más puntual sobre cómo funciona. También tenemos como tercer ejemplo una guía que nos permite entender un tema en específico acerca del español. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta los formatos en los que vamos a encontrar la información. Encontramos que los podemos encontrar en papel, es decir, en todos los medios que están impresos, ya sean libros, revistas, enciclopedias, periódicos, entre otros. También tenemos de formatos de información los audiovisuales, es decir, los que se encuentran almacenados en un dispositivo electrónico, ya sea un cassette, un CD, una tera, un disco duro, entre otros. También tenemos el medio electrónico, entonces es todo material para poder ser reproducido o visualizado, pues se necesita ya sea un computador, una tablet, una página web, un repositorio web, un documento electrónico, una base de datos. Ahora, las pautas que debemos tener en cuenta cuando realicemos una búsqueda. Como primer lugar, debemos identificar la necesidad de la información. Entonces, debemos analizar realmente en qué cosas estamos nosotros interesados y en qué no, para pues ir descartando temas. También es importante que seleccionemos un tema principal en la búsqueda que usemos y que omitamos la información que ya conocemos. También es importante que definamos el tiempo o la cobertura que queremos de esa información, ya sea de hechos actuales o hechos históricos, o si deseamos sacarlo de artículos o algún libro o alguna periódico o una publicación. Es importante que elijamos fuentes de información adecuada. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, la importancia de especificar qué fechas necesitamos. También de pronto si tenemos el acceso a unos documentos de fuentes primarias, nos podría aportar una información más concisa y más completa. También es importante que determinemos qué estrategias de búsqueda vamos a usar. Entonces, por ejemplo, podemos usar frases que se resuman lo que estamos buscando, o podemos identificar conceptos claves y volverlos frases o volverlos un criterio de búsqueda para que la información que nos arroje el motor de búsqueda sea más acertada de acuerdo a lo que estemos buscando. También podemos usar diferentes herramientas que ya vamos a hablar un poco de ellas más adelante, como por ejemplo el paréntesis o signos de puntuación o de truncamiento. Y por último, es importante que evaluemos los resultados que obtuvimos. Entonces, mirar si la información que recolectamos es una información precisa, es una información contundente, si nos cumplió con el objetivo de la búsqueda que estamos realizando, si es una información confiable. Como vimos, es importante que usemos también herramientas que nos facilitan más la búsqueda. Dentro de estas herramientas tenemos los operadores booleanos. Estos nos permiten conectar palabras o frases dentro de un mismo campo de texto que nos permite que la búsqueda sea más precisa. Estos operadores booleanos tenemos tres, que son AND, OR y NOT. Entonces, el AND nos permite que los resultados de búsqueda contengan dos palabras que están unidas en la mitad con este operador. El OR nos permite que las dos palabras nos aparezca solo una, la cual está antes de la palabra OR, que vamos a colocar también en el buscador. Y la palabra NOT nos permite que la información que estemos buscando, entonces nos salga una de las palabras que estamos buscando, pero la otra no.
Estas también van unidas en la mitad con el operador NOT. También tenemos la truncación y los wildcards. Esto nos permite la truncación que, como por decirlo así, se autocomplete una frase de acuerdo a lo que estemos usando. Por ejemplo, el asterisco permite que se nos autocompleten 5 letras después de lo que ya habíamos escrito. Esto funciona únicamente en las letras, no funciona en números. El interrogante nos permite que se nos autocompleten una letra más. Y el doble asterisco permite que se nos autocompleten un número ilimitado de caracteres. Y en el caso de los wildcards son el uso de las comillas que nos facilita más la búsqueda. Y por último tenemos el nesting o el uso de los paréntesis. Estos consisten en que en medio de los paréntesis coloquemos el criterio o la palabra específica de la búsqueda, haciendo que los primeros resultados que nos arroje el motor de búsqueda sean más específicos a la palabra que se encuentra entre paréntesis. Después de haber realizado una búsqueda de información exitosa, es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, el plagio. El plagio consiste en dar a pensar a la persona que está leyendo o al profesor o a la persona que buscó la información que nosotros somos los dueños de esas ideas cuando en realidad las sacamos de otro sitio. Entonces es importante que le demos el crédito a las personas que investigaron, que pensaron o que inventaron la información que nosotros también estamos otorgando o la información que nosotros recolectamos. Por eso es muy importante que estructuremos la información de acuerdo a unas normas o unas reglas. En este caso tenemos dos normas, una es la APA y la otra es la SICONTEC. Las normas APA se originan en el año 1929 y nos traen sobre normas o reglas acerca de la citación de referencias, por ejemplo, en el caso de que hagamos un trabajo y pues no querramos incurrir en un plagio, entonces debemos darle el crédito mediante la citación de referencias pues a los autores que hicieron la investigación. También nos da normas sobre el tamaño de la letra, las márgenes, la construcción de las tablas, entre otros. Y las normas ICONTEC fueron creadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, como su nombre lo menciona, que también nos ayudan a realizar tesis, nos ayudan a realizar trabajos escritos e investigaciones. Ahora vamos a continuar con el uso de las bibliotecas digitales. A continuación les voy a hablar sobre una definición sobre Google Académico, Google Libros y las bases de datos institucionales de la Universidad UPTC. Una pequeña introducción son que los buscadores especializados permiten encontrar información académica y científica de manera más precisa. A diferencia de Google, estos se enfocan en artículos, libros académicos y las tesis. Entre los más importantes se encuentran Google Académico, Google Libros y las bases de datos de la UPTC. Estos ayudan a los estudiantes a acceder a una fuente de alta calidad para sus proyectos. Google Académico es un buscador que permite localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros. Estos se ponen a disposición de sus usuarios y están por medio de la publicación de tesis, artículos y libros. Su funcionalidad es ser el motor y búsqueda enfocado en una literatura académica y científica. La principal diferencia del buscador genérico de Google radica en que los resultados se ordenan según su relevancia y se emplea un sistema de clasificación especializado. Los editores están en diversas disciplinas con el fin de ponerlos a disposición de los usuarios. Actualmente se considera la mejor herramienta gratuita para la formación académica. Las ventajas de Google Académico es que amplía la variedad de materiales, la localización de los artículos, las citas y referencias, el acceso a recursos institucionales. Un dato curioso es que durante su desarrollo internamente se llamó Guía Académica. Otra de sus ventajas es la función de su guardado, el contenido en español, el acceso abierto y los complementos de bases científicas. Principalmente, como parte del proyecto, fue un secreto. Una de sus desventajas son la cobertura es amplia pero no completa, la falta de control de calidad, el sistema de búsqueda limitado, la calidad heterogénea y los resultados duplicados.
Estos analizan el texto completo de los artículos a diferencia del algoritmo del Google estándar. Mm. La definición de Google Libros es un proyecto desarrollado para la empresa Google. Esto crea una biblioteca totalmente digitalizada a disposición de los usuarios. Gracias a estos servicios, los usuarios pueden usar el motor de búsqueda de Google para navegar entre millones de libros y documentos. Google utiliza reconocimiento óptico para digitalizar libros físicos y almacenarlos en su base de datos en formato PDF. Al hacer esta búsqueda en Google, si coincide con el contenido de estos libros, aparecen en los resultados. Los usuarios se pueden buscar directamente en Google Libros o exclusivamente en los libros. Su funcionalidad es ser la plataforma de búsqueda y consulta de los libros digitalizados. Muchos de los libros son digitalizados con cámaras. El 28 de octubre del 2008, Google declaró que tenía a disposición de 7 millones de libros para ser buscados a través de Google Libros, incluyendo aquellos digitalizados por sus editores asociados. El 9 de octubre de 2009, Google anunció que el número de libros digitalizados se encontraba por encima de los 10 millones. Este proyecto nació en el año 2004, aunque su lanzamiento fue hasta el año 2005. Esto con el objetivo de mejorar los métodos de escaneo digitalizados. Google realizó una fuerte inversión monetaria en tecnología y contacto con las principales universidades y bibliotecas del mundo para colaborar en este proyecto. Las bases de datos institucionales de la UPTC tienen como objetivo principal fomentar el acceso a la información y la visibilidad de la producción académica de la universidad. Estas bases de datos incluyen una amplia gama de resultados. Su funcionalidad principal son el sistema de búsquedas que brinda la universidad. Las fuentes de datos de la universidad son las tesis, los trabajos de grado, los artículos académicos, las revistas científicas, los documentos técnicos y de investigación y los proyectos de investigación. Las bases de datos sirven como repositorios digitales que recopilan, organizan, preservan la producción académica. Permiten el acceso a una gran variedad de recursos, incluyendo las tesis, las investigaciones, los artículos y los documentos técnicos, facilitando así el conocimiento generado por la comunidad académica. Para explorar, tenemos que acceder a la biblioteca, seleccionar el tipo de material que queremos consultar, hacer la búsqueda, navegar por cada categoría, consultar los documentos, exportar las citas y los soportes. Ahora tenemos los diferentes buscadores que existen y como ejemplo de búsqueda pusimos las TICs como herramienta de aprendizaje. El primero está Google, siendo el más usado entre todos los motores de búsqueda, y su principal característica es que es de muy fácil acceso a la información. En este caso tenemos que lo primero que nos aparece es un PDF con el uso de las TICs como herramientas de aprendizaje, y adicional nos da como más preguntas referente o en torno al tema de búsqueda que pueden quizás ayudarnos o respondernos nuestras preguntas, nuestras dudas o buscar temas muy relacionados. Por otro lado tenemos a Bing. Este motor de búsqueda es creado por Microsoft y este es un sitio de búsqueda estándar, pero adicional se enfoca más como en las imágenes o en los videos. Y pues a diferencia de Google no nos da un documento como primera respuesta, sino ya nos da algo más referente, más visual que lo que nos da Google. Luego tenemos a Yahoo. Yahoo fue uno de los pioneros en el tema de motor de búsqueda. En la actualidad cuenta con servicios como el correo electrónico, como noticias, y podemos darnos cuenta que nos da resultados muy parecidos a los de Google y también nos da la parte de unas preguntas adicionales que van en torno a nuestro tema o en torno a la pregunta que le hicimos a nuestro motor de búsqueda. Luego tenemos a DuckDuckGo. Esta es un motor de búsqueda alternativo a los conocidos o a los que usualmente
usamos para buscar nuestra información. La diferencia de ellos es que son muy reservados con la privacidad de los usuarios. Esto quiere decir que no recopilan la información de tus búsquedas anteriores, sino que son muy reservados y solo te dan la información de la búsqueda que tienes en el momento sin tener en cuenta lo que ya hayas buscado anteriormente. Luego tenemos a Ecosia. Ecosia es un motor de búsqueda en el cual dan el 100% de sus ganancias a temas ambientales como lo son la reforestación. Entonces, con cada dinero que ellos recolecten o recojan de todos los servicios que ellos ofrecen, ellos dan su 100% para proyectos. En este momento lo están haciendo con el Brasil. Y por último, tenemos a Yandex. Este es de origen ruso. Tiene el mismo nombre que la empresa que lo creó. Y este nos da más opciones, no solo la parte como técnica, PDFs escritos, sino también la parte visual, como lo son mapas, como lo son ideas alternas que nos puedan ayudar con nuestro tema de búsqueda. Muchas gracias por su atención.